Bueno, Jordi, bienvenido a la noche de los podcasts, a la noche de los premios Ondas. ¿Tener un podcast hay que tener una mezcla de irreverencia, valentía, locura o de qué? Depende de lo que tú quieras hacer con un podcast. Al final no hay un podcast típico, hay muchos podcasts. Yo escucho podcasts de ciencia que son muy serios, muy formales y que realmente no tienen demasiado humor. Escucho podcasts de política, en el que también el tema suele ser serio, pero también escucho luego podcasts muy generales, ¿no? Como el mío quizás, que intento aportar un poquito de todo, desde cosas muy serias, temas duros, hasta a veces pues charla de amigos, bromas, risas, desdramatizar un poco esta sociedad tan dramática. Más dramática mentalmente que real, porque creo que nunca hemos vivido con tanto bienestar como actualmente, pero es cierto que creo que sobre todo a nivel mental estamos muy sobrecargados. Entonces, reírnos un poco, desdramatizar nuestra vida también es sano. ¿Cuánto de paciencia hay que echarle a un podcast, Jordi? ¿Paciencia en qué sentido? Porque no triunfas desde el primer minuto. Tú has tenido un recorrido de mucho fondo, mucho trabajo detrás. Bueno, no creas, yo vengo de ser bastante conocido cuando lanzo el podcast, que es The Wall Project. Yo ya venía de un canal de YouTube con, en ese momento, 8 o 9 millones de suscriptores. Yo empecé con esa ventaja, ¿no? Luego me podría haber ido mal, evidentemente. Paciencia es que te diría que todo en la vida. Cuando empiezas un negocio nuevo, sea el podcast, o sea una empresa, o sea lo que sea, al principio va a ser difícil y al principio vas a hacerlo peor y la gente no te va a reconocer tanto. Entonces creo que en la vida en general es bueno tener paciencia y también ser realista con las habilidades de cada uno, claro. Claro, un podcast tiene una duración indeterminada, puede durarte 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3. Cuando todo ves que se reduce a un TikTok y llama la atención de ese minuto y medio, ¿no te crea un poco de mala leche? A ver, como evidentemente eso seguramente acabará en un contenido vertical, como todo lo que hacemos, pues sí, creo que el contenido vertical de menos duración de 1 minuto o un poquito más, creo que es uno de nuestros grandes problemas. Creo que convertimos contenido incluso inteligente en superficial, en rápido, en fast food. Creo que hay temas que aunque estén bien merecen de minutos y minutos de explicación y creo que hemos convertido el entretenimiento un poco en una especie de máquina tragaperras en la que estás scrolleando para saber qué es en lo próximo que vas a perder 1 minuto de tu tiempo. Lo digo yo, que en mi trabajo también tengo contenido vertical, por desgracia lo tengo que hacer, no me queda otra, ¿no? Las plataformas te empujan a hacerlo, pero por eso me gusta hacer charlas de luego 5 horas, para tener, oye, ¿tú quieres una conversación con todo el contexto? Perfecto, la tienes. ¿Quieres simplemente scrollear para mí, perder el tiempo? También lo tienes. Jordi, ¿cuántas veces te has saltado el guión por los aires a ti? Yo el guión tengo muy poco, tengo una escaleta con preguntas generales que quiero hablar. Pues pocas veces, porque tengo una escaleta que es muy generalista, entonces tampoco voy a preguntas súper específicas, a no ser que sea un tema muy divulgativo, que ahí sí que tengo que ser muy acotado, pero normalmente no he tenido ninguna entrevista que haya dicho tengo que tirarlo todo porque el invitado me ha salido por otro sitio y ahora tengo que improvisar. Casi siempre más o menos puedo predecir, grosso modo, evidentemente, por dónde irán los temas. Oye, ¿es más difícil entrevistar a un amigo, y tú has entrevistado a grandes amigos, o entrevistar con alguien que no tienes química? ¿Qué vas a decir? Yo creo que es difícil entrevistar a quien no sabe hablar o que no tiene mucha historia, sea amigo, enemigo, o sea desconocido, famoso, lo que sea. Hay gente muy famosa que le cuesta hablar y entonces es complicado, hay gente anónima que es maravillosa hablando y eso va a ser súper fácil. Entonces creo que la clave en todo caso sería quien hable mejor o peor, más que un amigo o un anónimo o desconocido. Tú has tenido a mucha gente contigo en tu programa, en tu podcast. ¿Hay alguien que se te haya resistido, que quieras tenerlo alguna vez? Comentaba antes que me haya dicho directamente no a una entrevista 1 a 1, no, de momento. Puede pasar, evidentemente, pero que quiera, siempre hay gente que tengo en la recámara, lo decía también. A mí Elon Musk, para entender ciertas cosas, me gustaría entrevistarle. O sea, para abrir un poco el mercado anglosajón, angloparlante, también creo que es algo que tengo pendiente y que tengo que empezar a hacer. Bueno, y la última, Mediaset, en Mediaset Infinity has estrenado el programa de los MMA Awards, ¿no? De algo que tú has precisamente potenciado muchas veces. ¿Cómo ves que se le ponga el foco a este deporte también? Me parece fantástico, que es un deporte que no es para todo el mundo, evidentemente, como nada es para todo el mundo, pero es maravilloso. Es un deporte mucho más noble de lo que la gente a priori podía pensar. Y creo que es bonito que ahora mismo el deporte de contacto, ya sea el boxeo, MMA o lo que sea, da igual, Muay Thai, kickboxing, no importa, esté tirando para arriba. Al menos se esté desestigmatizando, que eso es bonito. Pues a seguir disfrutando de lo que haces, Jordi, como siempre. Un placer enorme. Gracias.